Ok, entonces en respeto a los que se han presentado en horario, vamos a dar inicio. ¿A qué vamos a dar inicio? A este segundo día de las jornadas internacionales de nuestro Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Blas Pascal. Voy a empezar agradeciendo a los panelistas que hoy vamos a tener presentes sobre esta temática, Revolución Industrial 4.0, ¿sí? Ahora los voy a presentar, pero no quiero olvidarme de agradecer esta predisposición, esta participación, que es bien importante para las universidades en este momento, particularmente para la nuestra, contar con tan prestigiosos panelistas y además sobre temas de tanta actualidad. También quiero agradecer a quienes se están conectando desde distintos lugares para presenciar esta charla. Les cuento a los panelistas que a quienes están asistiendo que conozco son alumnos o docentes de la universidad, seguramente por la temática, interesados en conocer las realidades sobre este tema, sobre revolución industrial, tan de moda y que toca tantas carreras en sus países, en sus entornos, cómo están viendo ese tema y cómo lo están tratando en sus ámbitos, ¿sí? Así que reitero el agradecimiento. Bueno, para la audiencia les cuento, en primer lugar, vamos a tener a Víctor Cruz Morales. Víctor es de la Universidad de Nahuac Mayab, en la sede de Mérida, México. Es doctor en procesos industriales y de energía. Actualmente es profesor de esa institución en la División de Ingeniería y Ciencias Exactas para las materias de simulación, análisis multivariado, modelos matemáticos y métodos numéricos. Con más de 20 años de experiencia en la docencia en universidades privadas, ha desarrollado cursos en línea, uno para la plataforma EDX Anahuac, en análisis multivariado, y tiene 2 cursos en línea en modelos matemáticos y en métodos numéricos para la Universidad de Anahuac Maya. También es evaluador de ingenierías ante el CASEI. En segundo lugar, lo vamos a escuchar a Boris Gary Zambra, de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Es ingeniero en gestión industrial, máster en prevención de riesgos laborales, máster en sistemas integrados de gestión y técnico en prevención de riesgos. Desde el 2018 hasta la actualidad es director magíster de higiene y salud ocupacional y jefe de la carrera de ingeniería en prevención de riesgos y gestión ambiental de la Universidad de Viña del Mar. Y finalmente tendremos a Carlos Escobar Cárdenas, de la Corporación Unificada Nacional, CUM, desde Colombia. Maneja los procesos de inbound marketing y marketing automation. Es experto en comercio electrónico y ventas, director de e-learning, gestión de contenidos y conocimiento, y tiene experiencia en gerencia de mercadeo y ventas. Reitero el agradecimiento a todos ustedes, muy, muy valioso para nuestra audiencia. Bueno, te escuchamos, Víctor. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación a participar en este panel, sobre todo en un tema que me apasiona mucho y claro, contribuir un poquito un poquito con la experiencia y sobre todo pues platicarles a los chicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene o qué es lo que es la famosa Revolución Industrial 4.0? ¿Sí? Entonces voy a comenzar a presentar. Bueno, yo he intitulado un poquito esta presentación La Revolución Industrial 4.0, cuando las máquinas toman el control. Y precisamente esa es una de las cosas, ¿verdad?, que vamos a tener que enfrentar cada vez más, cómo esta evolución y cómo este cambio tecnológico nos está llevando precisamente a entender cómo ha sido la evolución en lo que viene siendo la industrialización. Hay que entender que la industrialización tiene no nada más como finalidad el desarrollo de una empresa. Realmente las revoluciones industriales han llevado más allá y han transformado el mundo tal cual como lo conocemos. En particular, para ubicarnos un poquito en el contexto, sabemos que tuvimos una primera revolución industrial por allá de los 1800, donde fue la máquina de vapor y la utilización de combustibles fósiles las que permitieron generar empresas que podían utilizar maquinaria y podían utilizar procesos que los llevaron después
a transformar completamente el mundo. Ocurrió una segunda revolución industrial por ahí de 1870, donde se viene lo que conocemos como la producción en masa, el uso ya generalizado de la energía eléctrica, ¿verdad? Ya no utilizamos vapor, ya utilizamos ahora sistemas semiautomatizados un poquito, empezamos a tener el uso masivo de productos, entonces los productos se abaratan, puesto que ya se producen en grandes volúmenes. Antes era un poco más artesanal, a pesar de tener ya una revolución industrial, pues todavía no teníamos generalizado esta producción. Llegamos ya a la etapa de la posguerra y empezamos a ver ya los sistemas automáticos que transformaron el mundo, y esto fue gracias a la introducción de las primeras tecnologías computarizadas. Estamos hablando que en 1970 ya teníamos las primeras computadoras ya funcionando e integrándose con máquinas, teníamos ya los primeros sistemas controlados como tipo PLC, que eran los programadores lógicos controlables, que permitían ya la automatización. Y toda esta automatización fue evolucionando poco a poco, llegamos a las máquinas de control numérico computarizado, llegamos a los sensores, llegamos a tener un sistema ya completamente autónomo, pero hasta ahí tenemos nuestra revolución 3.0. Y vean que si ubicamos un poquito al mundo, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los países aún nos encontramos todavía en esta tercera etapa de la revolución industrial. Y es precisamente a comienzos del milenio, del 2000, cuando se empieza a ver una transformación importante en los sistemas productivos. Esta revolución 4.0 tuvo su origen en Alemania y tuvo precisamente la introducción de los sistemas donde el Internet participaba ya desde afuera de las máquinas, ¿verdad? Ya las máquinas podían conectarse a Internet, podíamos monitorear los procesos, podíamos incluir procesos ya automatizados, como vienen siendo los sistemas SAP, los CRMs, y teníamos entonces que ahora la revolución industrial iba a transformar el mundo. ¿Cuáles fueron estas contribuciones de la industria 4.0? Bueno, pues precisamente el uso de los datos, la famosa Big Data. La industria 4.0 tiene como objetivo mantener y desarrollar una actividad industrial fuerte, innovadora y generadora de empleo. Vean que eso también puede ser muy interesante. La interconexión. Eso hace que las fábricas sean más competitivas gracias a un mayor nivel de rendimiento y seguridad. Y de este modo también productos personalizados como servicios asociados se empiezan a desarrollar. La industria 4.0 va a permitir entonces una gestión de la producción más precisa, un mantenimiento industrial de los equipos más económicos y en anticipado. Y sobre todo van a estar disponibles y se pueden implementar gradualmente estas nuevas tecnologías dependiendo de las prioridades y presupuestos de cada empresa. Ahora bien, si nosotros ubicamos a la industria 4.0 en su contexto, vamos a ver que la industria 4.0 se caracteriza precisamente por esta integración. Yo puedo entender y puedo diferenciar la industria 4.0 de las otras áreas de la industria porque hablamos de que la empresa está conectada con el mundo. La empresa recibe información a través de su sistema CRM, de su sistema CRP, ¿verdad? Viene también la integración del Internet de las Cosas y toda esa información llega a la empresa, se utiliza, modifica los procesos productivos, involucra ya un proceso mucho más automatizado, más inteligente y hace que la empresa ahora pueda responder casi en tiempo real a algunas necesidades del mercado, sobre todo, vamos a decir, a modificaciones de la demanda y sobre todo a una oferta cada vez más exigente en nuevos productos. Los métodos de producción se vuelven ahora flexibles, entonces tenemos que poderlos reconfigurar estos nuevos procesos, ya no podemos pensar en líneas de producción estática, debemos de proporcionar productos personalizados y que pueden ser competitivos con otros productos, optimizar el rendimiento de la línea de producción mediante el análisis de flujo de datos e información en la nube y sobre todo establecer medios para asegurar el mantenimiento predictivo, de tal manera que la producción no se detenga. Entonces, estamos ahora con una industria que es viva, ¿verdad? Ya no es una industria que dice, a ver, vamos a producir un lote esta semana o dos lotes y ya terminamos el turno y vámonos todos a descansar.
¿verdad? No, ahora la industria tiene que estar continuamente recibiendo información, continuamente tratando de superarse, tratando de responder a estas necesidades del consumo. En general podemos decir que la industria 4.0 afecta a 4 niveles, en factores económicos, tecnológicos, organizacionales, ambientales y sociales. Me encantaría poder platicar de cada uno de ellos, ¿verdad? Y hay mucha literatura y muchos factores, y precisamente aquí es donde los estudiantes pueden encontrar su lugar, ¿verdad? Porque cada uno de sus carreras van a impactar esta industria. Pero más que impactarla, antes tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para poderla afrontar, porque realmente va a ser la realidad de ustedes. Sí, a nosotros estamos ahorita ya incursionando en estas tecnologías y se están enseñando en las universidades, pero es cierto que serán ustedes los que las utilizarán. Y entonces lo importante es de que identifiquen, dependiendo de su carrera, cómo cada uno de sus elementos que están estudiando van a poderse integrar en esta industria 4.0. En particular, hoy voy a tocar solamente los factores económicos y los factores tecnológicos. Seguramente aquí habrá algunos expertos que mencionarán algunos otros factores. Y sobre los aspectos económicos, puedo decir que la industria 4.0 busca precisamente modelos de consumo cambiantes con exigencias en la innovación y en la calidad de los productos, que ahora son la regla. Y estas necesidades de los clientes cada vez cambian más y por lo tanto vamos a tener la introducción de nuevas tecnologías. La empresa tiene que ser replanteada. ¿Sí? Los procesos ahora se van a adaptar al mercado. Muchas veces nosotros pensábamos que el proceso se adaptaba al producto, ahora el proceso se adapta al mercado. ¿Sí? Y más allá del producto, ahora se debe de pensar en sus funcionalidades y mostrar diferentes opciones. Estamos hablando de que ahora los productos no son simplemente entidades que van a permanecer estáticas, sino que se van a ir adaptando a las nuevas necesidades. Para lograr estos requerimientos, la empresa se debe apoyar en tecnología de punta. Y aquí es donde precisamente los ingenieros, ¿verdad? En todas sus áreas, deben de empezar fuertemente a capacitarse, ¿sí? Definitivamente esto va a ser un reto para todos nosotros, el poder desarrollar estas tecnologías de información computarizada, crear lo que ahora se conoce como la empresa inteligente, ¿sí? ¿Cuáles son estas tecnologías principales? Bueno, ahí podemos mencionar que generalmente la literatura cita 14, ¿sí? Yo voy a enfocar solamente a 3. Voy a hablar de la realidad aumentada, la realidad virtual, la fabricación aditiva, ¿verdad? Y sobre todo, todas estas tecnologías lo que buscan es lo que se conoce como reducir el time to market. Quiere decir sacar un producto lo más pronto posible, porque entre más pronto tu producto esté en el mercado, más pronto va a ser copiado. Entonces es importante que inmediatamente, como dicen, el que pega primero pega 2 veces, entonces desarrollo un producto, impacto el mercado e inmediatamente empiezo a ver cómo lo puedo transformar. ¿Cómo están trabajando las universidades para preparar a los alumnos hacia estas tecnologías? Bueno, aquí en particular en nuestra universidad, en la Universidad Nahuatl Mayat, se tiene ahora lo que llamamos un nuevo laboratorio de inteligencia innovativa en educación y tecnología, en donde están integradas todas estas nuevas áreas del conocimiento y podemos ver un poquitito a qué me refiero. El Laboratorio de Inteligencia e Innovación Educativa y Tecnológica es un edificio inteligente que aprovecha la tecnología de última generación, integrándola de manera armónica con los elementos arquitectónicos. Con una inversión de más de $5 millones, el edificio alberga 15 espacios destinados a generar ambientes de aprendizaje basados en alta tecnología, entre los que destacan área de coworking, Game Room Arena, 6 salas de cómputo High Performance, 3 de ellas Plus, Animatrix Lab, Clean Rooms, Centro de Impresión 3D y Escaneo Avanzado, Centro de Inteligencia de Negocios, MacLab, VR Lab, Laboratorio de Manufactura Avanzada. Queremos que vivas un aprendizaje vivencial, inmersivo y colaborativo de inmediata aplicación en el mundo laboral. Somos Anáhuac. Muy bien. Bueno, pues es un poquitito lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy, cómo estas nuevas tecnologías están ya viviéndose en la universidad, cómo ya estas nuevas tecnologías van a permitir que nuestros estudiantes
cada vez participen mucho más en este nuevo contexto y pues prepararlos lo mejor posible para esta nueva realidad. Creo que... Muy bien, Víctor. Muchas Interesante gracias. instalación para este escenario que configura la revolución industrial. Es realmente interesante. Bueno, Gracias. muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a Boris. Bueno, muy buenas tardes a todos y todos. Un saludo fraterno acá desde Chile. Efectivamente, el día de hoy lo que nosotros queremos abordar un poco, cambiando un poco lo que es la figura desde la Revolución Industrial 4.0. Si bien es cierto, estamos hablando de una era que es bastante digital, ¿cierto? En la que nosotros nos vamos a ver enfrentados, ¿cierto? Eh, como sociedad con respecto a estos nuevos cambios, ¿cierto? Que cada vez son mucho más rápidos, se necesita mucho más flexibilidad, mucho más plástico. Nosotros lo queremos abordar desde otra variable, más desde la tecnología misma, sino de cómo vamos a tener que estar preparados para esta nueva realidad como seres humanos, ¿ya? Boris, perdón que te ¿Sí? interrumpa. ¿Podrías inclinar un poquito más la computadora para que te veamos completo? Porque se ve un pedacito. École. Muchas Ahí sí, gracias. ya, perfecto. Perfecto. Ya. Nosotros lo que tenemos que abordar, ¿cierto? Que como bien dijo el profesor en su gran ponencia, ¿cierto? La historia con respecto a lo que es cada una de estas revoluciones industriales que nosotros hemos tenido, ¿cierto? A través de la historia, desde el vapor, ¿cierto? La mecanización, la tecnología, hasta lo que es ahora el era digital, ¿cierto? Estos conceptos nos han traído nuevas tecnologías, nuevas plataformas, ¿cierto? El Big Data, que tanto se habla en estos momentos, ¿cierto? En cómo se pueden interactuar, pero nosotros queremos abordar esto desde otra temática, el cómo nosotros como sociedades vamos a tener que adaptarnos, cómo esta nueva revolución también va a ser una revolución desde muchos aspectos, desde ámbitos personales, desde ámbitos laborales, ¿cierto? Con esta revolución industrial se están empezando a abrir nuevas profesiones, pero también hay que ser muy sinceros que se están cerrando otras, ¿cierto? Y otras profesiones que se han tenido que adaptar a través del tiempo en los últimos años para poder dar respuesta industrial. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar con el modelo de iceberg, ¿cierto? Que una de las cosas que se dio en España, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de la revolución industrial, nosotros podemos segregarlo en tres grandes brechas que nosotros nos vamos a ver enfrentados en lo que es la revolución 4.0. Desde el punto de vista de las brechas ecológicas, en donde uno puede subdividir en burbujas ciertos temas en particular, como el crecimiento, ¿ya? De los recursos que son finitos, cómo esto cambia, ¿cierto? Esta perspectiva, dado de que estamos hablando de la parte digital y que realmente se puede considerar que en algún momento esta revolución puede llegar a esas características, que era muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Existe una burbuja de ingresos, ¿cierto? Con respecto a los derechos humanos que se tienen que estar tratando, la burbuja financiera con respecto a la economía real que van a existir, que es uno de los grandes brechas que uno no van afectando a más de una brecha en particular, desde la brecha social, lo que es la burbuja tecnológica y la burbuja del liderazgo, en cómo estos se van a estar trabajando, ¿cierto? Y cómo se van a poder abordar. Y desde el punto de vista espiritual, que no es menor lo que hay que tomar en consideración, desde el punto de vista de la gobernanza y desde la burbuja desde la propiedad, ¿ya? Desde el mejor uso social y en cómo, desde la gobernanza, cómo yo puedo generar algún KPI, ¿cierto? Para medir la felicidad, que ya se está usando en muchos lados del mundo en estos momentos. Entonces, a la larga, nosotros nos damos cuenta que nosotros, desde el punto de vista de la revolución industrial, nosotros estamos viendo recién la punta del iceberg. Por eso que se llama el modelo del iceberg, ¿ya? Porque realmente dada la plasticidad y la velocidad que está teniendo esta revolución industrial, a diferencia de otras revoluciones, ¿cierto?, que se demoraron más años en encajar, ¿cierto?, y en ir progresando y evolucionando a través del tiempo, dado la realidad que tenemos nosotros con respecto a esta revolución, se hace muy complejo en estos momentos tener una ciencia cierta de qué tan distinto va a ser esto. Muchas veces nosotros cuando queremos ver cuál va a ser el panorama de trabajo futuro con respecto a esta revolución industrial, ¿cierto? 4.0, tenemos que tomar varias cosas en consideración que a la larga contienen cada una de ellas, ¿cierto? Otras
otras subcosas que nosotros vamos a tener que tomar de forma relevante, en donde justamente existen el principio de los 6 factores, ¿ya? Que justamente se van a remodelar lo que es el panorama del trabajo futuro, ¿ya? El Internet de las cosas, las organizaciones superestructuradas, los nuevos ecosistemas en los medios de comunicación, la alfabetización desde el punto de vista de los medios de comunicación digital, estamos hablando, cómo el mundo se está conectando cada vez de una forma más global, ¿cierto? Se hablaba antes de que el mundo estaba conectado globalmente, ¿cierto? Pero era para ciertas regiones y ciertos países en particular. Esto se ha ido masificando de una forma importante, ¿cierto? Por decirlo algunas veces hasta sorprendente, en ciudades que uno creía que nunca iba a tener internet, ¿cierto? Hace 50 años atrás, cada vez está llegando a lugares cada vez más extremos. Esto también está ayudando justamente a lo que es esta revolución. La extrema longevidad que estamos teniendo y cómo esa longevidad, ¿cierto?, va a conversar con esta nueva revolución, ¿ya? La tasa de mortalidad que existía hace 50 años atrás totalmente distinta a la del día de hoy, ¿cierto? Los trabajadores, ¿cierto?, tienen que tener acceso a esta nueva revolución industrial. Cómo nosotros vamos a abordar desde esa seriedad, ¿cierto?, esta nueva realidad que nosotros estamos teniendo para ellos, no solo pensando en el futuro, sino también en el presente. Se están aumentando los instrumentos y los sistemas inteligentes, ¿cierto? Lo que hablaba ahí el colega en su ponencia anterior, en cómo nosotros vamos a tener que pensar desde el punto de vista computacional, cómo nos vamos a tener que alfabetizar desde los nuevos medios que nosotros nos vamos a estar enfrentando, cuáles van a ser las colaboraciones virtuales que se están desarrollando el día de hoy, y empiezan a emerger otros tipos de competencias o claves que tienen que ser adaptables para el futuro de esta revolución 4.0, ¿cierto? Desde las habilidades básicas, ¿cierto? O de las competencias básicas, ¿cierto? De carácter cognitivo, ¿cierto? De los contenidos, de los procesos, desde el punto de vista de la funcionalidad, en cómo la sociedad va a poder aportar y cómo nosotros vamos a tener que también administrar recursos de gerenciamiento, ¿cierto? Para justamente trabajar en estos sistemas y de esta manera, ¿cierto?, empezar a generar ciertas técnicas o trabajos que pueden ser abordados justamente desde esta revolución, ¿cierto?, que nosotros nos estamos viendo enfrentados. En la última tabla, ¿cierto?, de empleamiento del World Economic Forum, se hizo una comparación entre lo que es el 2015 y el 2020 con respecto a las 10 competencias más requeridas que están siendo en estos momentos. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a las 10 competencias con respecto a una de otras, hay 2 nuevas competencias con respecto al 2015 y el 2020. ¿Ya? Una de ellas se agrega el concepto de inteligencia emocional, dado justamente esta nueva revolución, esta nueva era de digitalización, ¿cierto?, del conocimiento, de estar en esta delgada línea entre lo personal y lo laboral, ¿cierto?, y lo particular, dado de la dimensión que abarca toda esta nueva era. Y también se está agregando dentro de las competencias una competencia nueva que es la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Eso también antes no se tomaba tanto en consideración y ahora está dentro de la nueva tabla, estos 2 ítems en particular. También han cambiado de lugar algunas cosas dentro de esta tabla, ¿cierto? Antiguamente lo primordial era la resolución de problemas, que eso se mantiene, pero después en el 2015, estamos hablando hace 5 años, para que veamos la envergadura de lo rápido y lo plástico que está haciendo esta nueva revolución desde el punto de vista de cuáles son las competencias que se tienen que adquirir. La coordinación pasa del puesto 2 al puesto 5, ¿ya? En donde justamente el pensamiento crítico que estaba en el cuarto sube al segundo. Es más importante el tema del pensamiento crítico, perdón, y algo muy relevante, que la creatividad que estaba en el número 10 pasa al número 3 para esta nueva revolución, porque realmente eso es lo que se está requiriendo el mercado, y el cual me refiero a que los nuevos profesionales y los antiguos profesionales van a tener que transformarse, ¿cierto?, en entender que las competencias que se están requiriendo, dado esta nueva revolución, ¿cierto?, han ido cambiando a través del tiempo, en el corto tiempo, ya no estamos hablando de un tiempo tan alto. Si nosotros hablamos de megatendencias que sean configuradoras para la demanda futura de estos empleos, ya tienen relación directa, por supuesto, a lo que son los cambios tecnológicos que vamos a estar viendo enfrentados, la globalización, la sostenibilidad ecológica, que también es un tema muy relevante en estos momentos, la creciente desigualdad que nosotros podemos ver afectados, ¿cierto?, por el acceso a estas nuevas tecnologías, ¿cierto?, a la urbanización también va a ser un tema muy relevante,
en qué lugar yo estoy, ¿cierto? Cuál es la urbanización, cuáles son las características tecnológicas a las cuales yo puedo abordar esta nueva revolución. Los cambios demográficos y la incertidumbre política siempre son parte, ¿cierto?, de las megatendencias que se pueden generar. También existen habilidades y competencias y conocimientos demandadas entre Estados Unidos y lo que es el Reino Unido. Ya también se hizo ahí justamente una comparativa entre estos dos grandes países, ¿cierto?, en donde justamente nuevamente temas abordados desde el conocimiento, ¿cierto?, y desde la educación son los nuevos ingresos que están haciendo con respecto a unos de otros, en donde son bastante característicos y particulares cada uno por los requerimientos de cada país, pero que también tienen una lógica con respecto a lo que es el cambio de la revolución 4.0, ¿ya? Para eso, ¿qué es lo que en este cortito tiempo, ¿cierto?, que tenemos como para poder hablar un poco con respecto a esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar? Podemos trabajar en varias teorías. Una de las teorías que a mí más me llama la atención, ¿cierto?, es la teoría de luz, en donde justamente la teoría de luz lo que dice que primero tenemos que coiniciar, o sea, tenemos que crear una intención común para poder escuchar al otro y poder escuchar la vida que está pidiendo y para poder adaptarnos justamente a este nuevo desafío, ¿cierto? Desde el punto de vista de que tenemos que empezar a observar, ¿cierto? Y desde esta observación, para ir a los lugares de mayor potencial y escuchar, ¿cierto?, a las personas para poder adaptar a las esta nueva inteligencia. ¿Por qué me refiero a adaptar esta nueva inteligencia y no a las personas a esta nueva inteligencia? Porque lo que pasa es que, si bien existe un concepto que viene desde el área de la ergonomía, ¿cierto?, que el puesto de trabajo se tiene que adaptar el trabajador y no el trabajador al puesto de trabajo. Lamentablemente en esta revolución industrial se está viendo un fenómeno muy particular en donde esto no está ocurriendo, en donde el trabajador se está adaptando a esta nueva revolución, ¿ya? Y al adaptar al trabajador y no el puesto de trabajo al trabajador, ¿cierto?, nosotros vamos a empezar a generar ciertas patologías con respecto a ese trabajador. Por eso el aumento, ¿cierto?, desde el punto de vista psicosocial, ¿cierto?, psicosocial que puede estar viendo afectado al trabajador, dado el nivel de estrés que puede él estar sufriendo por tratar de adaptarse a un puesto de trabajo sin contar con la herramienta adecuada, en donde las empresas no necesariamente han hecho esta lectura de que para poder abordar esta nueva inteligencia, ¿cierto?, esta nueva forma de ver esta revolución, se requiere justamente la adaptabilidad, no solo desde el punto de vista de la tecnología que yo requiero como para poder ingresar a esta nueva revolución industrial, sino también empezar a pensar un poco más allá con respecto a qué pasa con la fuente trabajadora, qué va a ocurrir desde el punto de vista de las universidades con respecto a los nuevos perfiles, a los nuevos profesiones que se están desarrollando en estas universidades. La universidad le ha dado una vuelta a este cuento. ¿Has visto si realmente los puestos, las carreras que se están impartiendo en esta universidad van a estar acordes, son compatibles, están adaptadas a esta nueva revolución? La verdad de las cosas es que nosotros tenemos que sacar varias conclusiones. Primero, que la cuarta revolución llegó para quedarse. Ya tenemos que eso asumirlo y en pos de eso, como sociedad, más allá de que si esto es un tema de responsabilidad de la persona como individuo único o si es una responsabilidad como empresa o como sociedad, o como Estado, nosotros tenemos que entender que esto va a ser transversal, esta revolución, y que tenemos que tener la capacidad que antes no habíamos tenido con respecto a las otras revoluciones, que es la rápida adaptabilidad a esta revolución, porque a diferencia de las otras tres, esta es extremadamente rápida. ¿Ya? Las conversaciones eternas y filosóficas que existían antiguamente en las instituciones de educación superior tienen que ser mucho más cortas, ¿ya? Para poder justamente crear profesionales y crear carreras, ¿cierto? O mantener las carreras o adaptar las carreras a estas nuevas revoluciones que llegaron para quedarse, ¿ya? No hay una exactitud en estos momentos de cómo va a ir evolucionando esto. Lo que se ha visto a través de los últimos años, ¿cierto?, desde que apareció esta nueva era, es que es extremadamente rápida y extremadamente flexible, ¿ya? Y por ende es muy compleja de hacer una proyección concreta con respecto a esto. Existen proyecciones bastante incipientes, ¿cierto?, pero que no han sido tampoco muy exactas. De hecho, cuando recién partimos con esto, se hablaba de que en el 2030 nosotros recién íbamos a ver cuáles son los efectos, y se hicieron cuenta las tablas que les mostré el día de hoy, entre el 2015 y el 2020 ya vimos efectos, o sea, nos demoramos 5 años y porque la investigación requiere cierto
parámetros o para poder determinar cuáles son los cambios de forma consistente, pero pasaron solo 5 años. ¿Ya? Cuando esto recién partió, uno hablaba de que en el 2030 recién iba a empezar a ver y a identificar estos cambios desde el punto de vista del perfil, pero la verdad las cosas que son mucho más rápido. Los riesgos de las desigualdades es un gran riesgo que nosotros vamos a tener en esta nueva era, ¿cierto? Porque desde el punto de vista de la educación básica en adelante, dependiendo, ¿cierto?, de las formaciones que yo vaya teniendo a través de mi formación académica, puedo generar desigualdades con respecto a cómo enfrentarme a esta nueva era. Tenemos que reformular los perfiles de los profesionales y también de los currículums de todas las universidades que están ejerciendo en estos momentos. Es algo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Muchas profesiones hay que asumir que van a desaparecer y otras nuevas van a empezar a surgir y algunas otras profesiones se van a tener que adaptar. La adaptabilidad va a ser un tema muy constante, la capacitación va a ser una de las tendencias que nosotros vamos a tener por lo menos en los próximos 10, 15 años a nivel laboral, ¿cierto? Porque tampoco es llegar y decir, ya, esta persona no se maneja con estas nuevas tendencias, ¿cierto? Entonces yo lo voy a sacar y voy a traer a otro. O sea, el mercado no resistiría, pero sí vamos a tener que trabajar en que justamente que algunas derechamente ya no van a poder seguir, sobre todo las que son más de manualidades, ¿cierto? Dada la automatización que están existiendo en muchos rubros en particular, esas van a tener que desaparecer, ¿cierto? Otras se van a tener que adaptar, en donde justamente, aunque suene paradójico, esta nueva revolución requiere de personas, ¿ya? Pero ya no requiere de personas mucho desde la manualidad, sino requiere de personas desde la administración y desde el pensar. Es por eso que se requiere un aspecto crítico, por eso se requiere un aspecto de creatividad, como salieron en las tablas, ¿ya? Es porque justamente se requiere otro perfil para este nuevo tipo de revolución. Y se debe apoyar a los antiguos profesionales, ¿cierto?, para poder adaptarse a esta nueva realidad. Y los desafíos para los próximos 5 años, antes uno hablaba de los 10, 20, 30 años, la verdad las cosas que hay que adaptarse ya ahora a los nuevos, a la nueva velocidad que tiene esta revolución. Los grandes desafíos para los 5 años, la verdad las cosas que están en todos niveles, ya desde el punto de vista desde el gobierno, ¿cierto?, de cada uno de los países en cómo ellos pueden abordar estas situaciones, sobre todo en Latinoamérica estamos muy acostumbrados, ¿cierto?, de que los gobiernos todavía tienen el lápiz y el papel en muchos procesos. Uno dice, oye, estamos en el siglo XXI y ¿qué ocurre? Pues porque de repente los gobiernos tienen esa burocracia tan larga de poder adaptarse a estos nuevos desafíos y sobre todo en esta nueva era que es bastante rápida y desde ahí para abajo todo, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de cómo vamos a conversar, pero lamentablemente estos nuevos desafíos también van a tener que ir de la mano con el aspecto psicosocial. ¿Y por qué me refiero a los aspectos psicosociales? Porque los aspectos psicosociales que van a empezar a desarrollarse basándose en estas nuevas tecnologías, también ya hay estudios que han determinado de que las nuevas generaciones están careciendo de ciertas características propias de un ser social, ya dado de que como todo esto ya está con tantas tecnologías, ¿cierto? Y existen las redes sociales, es que en realidad ya empezamos a tener carencias en las nuevas generaciones en cosas tan simples como que no sabe distinguir la expresión corporal de una persona o facial, dado de que está acostumbrado a que todo es por pantalla y todo es por mensajes cortos, no puede tener una capacidad de conversación, ¿cierto? En donde realmente se genere un ambiente crítico, dado de que en las nuevas redes sociales, ¿cierto? Si a mí no me gusta algo, simplemente corto y sacar la conversación y busco a mis propios grupos, pero mis grupos son selectivos y no estoy trabajando mucho en sociedad. Entonces también tenemos desafíos desde el punto de vista de cómo también la gobernabilidad de cada uno de los países va a abordar estos nuevos desafíos que van a ser otros aspectos a considerar de lo que se viene en la cuarta revolución. No quiero que me malinterpreten, yo creo que esto es un avance muy significativo para la humanidad, creo que es muy bueno, pero también dentro de lo bueno y de todo lo que nos va a aportar como humanidad, también tenemos que tomar en consideración de que nos puede complicar en otros aspectos. Así que eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que no me haya pasado por el tiempo. Traté de ser lo más concreto posible. Muchas gracias. Bien, Boris. Sí, bárbaro con el tiempo. Muy buenas las conclusiones. La verdad es que te dejan pensando. Realmente nos dejas ahí unos mensajes para trabajar a futuro, ¿sí?
Le reitero a la audiencia que hagan las preguntas si es que las tienen por el chat. Ahora cuando termine la presentación de Carlos Eduardo, se las traslado si es que hubiera alguna pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a la última parte entonces. Carlos, te toca a vos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas ahí? Sí, perfecto. Bueno, un saludo cordial a todos. Voy a compartir la pantalla para poder darle viabilidad a la presentación. Me dicen cuando vean, por favor, la pantalla. Ahí se está viendo, Carlos. Bueno, muy bien. Yo quiero darle un enfoque, gracias a los demás expositores, porque pues siempre nos alimentamos de toda la información. La información es el poder en esta cuarta revolución. Ya venía mostrando su poder, pues con Peter Drucker, cuando nos decía que la información era el poder. Pero realmente la pandemia y lo que es la cuarta revolución como tal, pues confirma que la información es el poder. Voy a, antes de comenzar con la charla, voy a quitar mi cámara. Creo que ya está quitada. Bueno, ¿me confirma si tengo cámara puesta o no? No estoy seguro. No, no está tu cámara. Bueno, mejor así para poder concentrarme como en la información. Entonces, esta cuarta revolución lo que une son las tecnologías, une lo físico con lo digital, con lo biológico, y todos tenemos que, yo quisiera hacer un enfoque fuerte en los procesos, ¿no? Sabemos que toda compañía tiene calidad y esa calidad atraviesa por unos procesos. Cualquier tipo de certificación ISO o sistemas de gestión de calidad nos ponen al tanto de manejar procesos con la cuarta revolución. Por eso ustedes ven la diapositiva, ya la pongo en grande, ven la diapositiva que lo importante es adaptarse, como decía nuestro expositor anterior, adaptarse y tener ese chip actual, que es el chip de involucrarse con esas tecnologías. Ustedes ven ahí en pantalla aproximadamente 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 tipos de tecnologías de la cuarta revolución. Agrégale a eso en las redes sociales, agrégale a eso el smartphone como tal, el aparato, el dispositivo, y cualquier otra que se te ocurra a ti que estás observando. Y preguntas, yo les pregunto a todos los que estamos conectados en este momento, ¿cuál de estas tecnologías que estás viendo en pantalla ha cambiado tus procesos? A mí me los cambió el Big Data, la tecnología en la nube. Me lo cambió el smartphone y las apps, porque si ponemos otra más ahí, pongamos las apps. Y estoy seguro que a cualquiera de ustedes, la asistencia robótica, la biotecnología, la inteligencia artificial, la realidad aumentada o el chatbot, el Internet de las cosas, nos cambiaron los procesos. Por eso las compañías hoy, para ser más productivas, generar crecimiento, generar competitividad, generar productividad, buscamos y nos vamos hacia estas tecnologías. Apropiarnos de ellas es nuestro deber y cambiar los procesos de nuestra empresa, nuestra corporación, nuestro gobierno o en la empresa donde estemos, porque ellas son las que van a hacer que usted tenga mejor calidad. Un ejemplo, los drones se utilizan hoy en día en cine, se utilizan en agricultura, ¿m? Y ni hablar de la asistencia robótica en automóviles, en computadores. Entonces, además de las que están ahí, y les comentaba, los celulares, las apps, las redes sociales también cambiaron las cosas. Y la cuarta revolución involucra esa adaptación que comentaba nuestro expositor anterior, esa adaptación inmediata a través de una paulatina actividad a acoplarnos a estos procesos. Y la economía mundial cambió, el Producto Interno Bruto, que tiene que ver con las cuartas tecnologías. En el 2020 se proyectaba el 2.5% del Producto Interno Bruto en la Unión Europea. Y yo creo que lo superó por pandemia. Entonces, como empresarios, como empleados, como emprendedores, como estudiantes, como gerentes de proyectos, debemos volcarnos en esta cuarta revolución, yéndonos al límite de esa inteligencia también que comentaba nuestro primer expositor, de hacer las empresas inteligentes. Las empresas de hoy en día son inteligentes y los procesos cambiaron. Vimos como Blockbuster hoy en día lo reemplazó de las afiliaciones, Netflix, porque es inteligente. Y así, en cualquier campo en que tú te desempeñes, pregúntate en qué campo estás, en qué sector económico estás tú
ahí que nos estás observando. Y vas a ver que los líderes son los que son los más inteligentes, los que aprovechan el Big Data como Netflix, el Cloud Computing como Netflix. Y ejemplos hay por todos lados, no es sino encontrarlos. Nos tenemos que ayudar de esas apps, de ese acceso a la nube, ese cloud, de ese network que nos generan las redes, de esos dispositivos nuevos, porque es que el celular de hace 3 años era diferente del de hoy, tenemos mucha más aplicación. Ya iPhone promueve hacer cámaras o hacer escenas de películas con su dispositivo, el iPhone 12 o el iPhone 3. Y así, entonces estamos en un momento, como es la charla, de una revolución inmediata por pandemia, por lo que usted quiera nombrar, por las tendencias, por la tecnología, porque es que el competidor lo está haciendo, el aliado, el inversionista, el cliente está buscando a esa empresa que es inteligente, a esa empresa que promueve Smart Home, que promueve Smart City, o sea, inteligencia en el hogar, inteligencia en la ciudad, donde los procesos de manufactura, de logística, de movilidad son diferentes. Ya la movilidad, hablamos de movilidad eléctrica y se da por la cuarta revolución, por esos accesos a baterías y demás. Entonces vemos las investigaciones en National Geographic, en History Channel, en Animal Planet, todas las investigaciones hoy son dadas por tecnologías de la cuarta revolución. Los procesos productivos, que es lo que me quiero enfocar un poquito más, la producción de cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, sea nacional o internacional, se debe ya hoy en día a factores diferentes que la hacen inteligente. Tenemos que utilizar las inteligencias que existen a través del Internet de las cosas, los dispositivos nuevos que cada día son mejores. Estamos renovando un celular cada 2 años, cambiando computadores cada 3 años. Estamos comprando y descargando en nuestros celulares nuevas apps que nos manejan cosas de sensores, de GPS, y los procesos productivos también cambiaron. Entonces, si somos una compañía fabricante de yogur, entonces los sensores nos indican que este empaque está dañado, sopla simplemente y sale para un reciclaje. Entonces, todo ese empoderamiento es lo que yo los invito, ese empoderamiento de apropiarnos de esas tecnologías para cambiar los procesos productivos, los proyectos, los portafolios de nuestras empresas e innovar. Realmente la innovación, que es por lo que cualquier gerente de mercadeo busca el siguiente año lanzar un nuevo producto, un nuevo modelo, la innovación se volvió parte vital y lo llamamos, en otras palabras en inglés, el design thinking, ese pensamiento de diseño, que su nuevo producto es ya para dentro de 3 meses, porque está sufriendo una innovación en sus características, está sufriendo una innovación en su propuesta de valor. Empoderémonos, vámonos a ese Internet de las cosas, a ese Big Data, a esa inteligencia artificial inmediatamente, porque los proveedores son mundial y la maquinaria está a nivel mundial. Y si tú quieres competir en un mercado sumamente global, debemos apropiarnos de esas tecnologías y transformarnos de manera digital. Bien lo dice aquí esta diapositiva, transformarse es la misión. En esos procesos, yo digitalizaba antes con operarios, directorios, hoy en día digitalizo a través del smartphone y una app llamada CamCard, puedo escanear una tarjeta y tener los datos con el reconocimiento de texto OCR, y ya no digitalizo con dedos en un teclado, sino digitalizo con un computador, con un smartphone a través de la información. Y me demoro más, tal vez, al principio, pero finalmente es la manera de hacerlo porque me trae mucho más valor agregado y su cliente está esperando valor agregado de rapidez, de tecnología, de inmediatez, de realidad aumentada, de ciudades inteligentes, de vehículos autónomos. Todas las industrias están llevando al límite de su producción para apropiarse. Por ejemplo, ustedes ven en la esquina superior derecha el blockchain. Entonces, las cosas ahora son más seguras. Los que se apropien del blockchain rápidamente pueden tener departamentos más seguros dentro de sus compañías porque la información es inviolable. La realidad extendida, ya podemos ir a museos, a hoteles a través de la realidad extendida, realidad aumentada. La inteligencia artificial cambiaron las metodologías de lo que hoy en día son las suscripciones. Si antes nos tocaba comprar un CD, un acetato para escuchar la música, hoy en día nos suscribimos a Spotify, a Deezer, y la inteligencia artificial nos da por medio también de YouTube esas canciones que están ligadas a lo que tú escuchas. Entonces la inteligencia artificial se vuelve parte indispensable de la productividad de las compañías porque le está dando tips, información. Otros llamamos el alimento de la inteligencia artificial el business intelligence, como la inteligencia de negocios
a través de convertir datos en información, información en conocimiento, el conocimiento en estrategia y esa estrategia nueva en decisiones apropiadas para nuestras innovaciones, cambiaron. Cambiaron para darle al sector gobierno, al sector transporte, al sector educación, al sector hogar, a través de esa columna anaranjada que ven ustedes que se llama inteligencia de negocios, mejor funcionamiento en apropiarse de las tecnologías de la cuarta revolución. Y ahora todo es inteligente, como hemos tratado de conversar en esta charla. Ciudades inteligentes, producción inteligente con los drones, con aprovechamiento de maquinaria nueva, sistemas de transporte eléctricos y inteligencia que nos da datos, datos y datos que se vuelven realidad en estrategias y nuevos productos, nuevas innovaciones. Ese pensamiento de diseño tenemos que llevarlo a nuestro ADN corporativo para transformar esa agricultura, esos edificios y esa gestión de cualquier empresa en su sector productivo que esté o servicio, porque esto afecta a servicios y a empresas. En Colombia tenemos el Ministerio de Ciencias, que antes era Colciencia, el cual nos da una visión clara de que unir universidad, en este caso que estamos acá, empresa, los empresarios, los que aglomeran las cámaras de comercio, el Estado con sus programas de fortalecimiento y la sociedad generan ese nuevo conocimiento que por pandemia y por transformación digital que veníamos ya nos estamos apropiando todos. Hay webinar, hay formación gratuita por todos lados. Ahora podemos apropiarnos de esa información y volver la estrategia, adueñarse e ir a cada uno de esos entes que vimos acá, universidad, empresa, Estado, sociedad, y apropiarse de lo que cada uno de ellos nos aporta. Y nos aporta, pues, elementos de conocimiento, transferencia de información, capacidades en nuestras, lo que llamamos en el Ministerio de Educación, competencias laborales, esas habilidades blandas y duras que tú necesitas adquirir, esas habilidades duras en manejar programas, en manejar sistemas, en manejar apps, en manejar la analítica de los datos, en manejar el blockchain, la robótica y poder adaptarnos a esta nueva realidad que nos exige una transformación inmediata, gracias a que ya están ahí. En las sociedades latinoamericanas somos países en vías de desarrollo y necesitamos fortalecer la industria a través de apropiarnos de estas tecnologías para poder mejorar nuestras exportaciones, nuestras ventas a nivel nacional y de verdad salir de este rezago que nos tiene a Latinoamérica en una situación tan difícil, pero que gracias a la cuarta revolución podemos y vemos una luz en el túnel. Y esa luz es apropiarnos de esas tecnologías para ser productivos, tener outsourcing, tercerización de nuestros procesos y alimentarnos de esos datos y esa inteligencia que nos da la cuarta revolución para ser más creativos y superar nuestras brechas con software, aplicaciones, sistemas que nos lleven a eso, a una transformación económica que nos va a beneficiar a todos, a los clientes, ¿no? Que son el propósito de cada empresa. Los beneficia porque les va a dar productos más rápidos, de más calidad, con más inteligencia, y por eso nombrábamos ciudades inteligentes, casas inteligentes, porque cuando tú tienes todo inteligente, pues eres una persona que tiene más capacidad para el ocio, para otras actividades que no son el trabajo, porque el trabajo debe ser 8 horas al día o menos, y no lo que se ve en sociedades como la latinoamericana de 12, 14, 15 horas de explotación, porque no hay tecnologías que puedan satisfacer. Cada país tiene su ecosistema digital, donde están las universidades, incubadoras, donde están las aceleradoras, donde están todos los servicios tecnológicos, y todo esto a través de sistemas financieros de venture capital, ángeles inversionistas, fondos de capital de riesgo, fondos de capital privado, que nos van a ayudar a mejorar y a conseguir los recursos para esos proyectos productivos que la cuarta revolución hoy nos da la posibilidad de establecer, sea su tamaño micro, sea pyme, sea gran compañía, la ciberseguridad, el último de los renglones, la computación en la nube, el Internet de las cosas, el Big Data se ha ido apropiando de las empresas para competir con éxito a nivel global e internacional porque la balanza de pagos lo exige. No es que no queramos exportar, es que es necesario. Y también vender a nivel nacional y a nivel local, las tiendas virtuales, las redes sociales, las páginas web, lo que llamamos WAT, las aplicaciones web app y tiendas se tomaron el mundo para que usted pueda vender en el exterior. Y realmente, como les comentaba, innovar, ser sofisticado como la punta de la pirámide. Y para ser sofisticado debemos innovar, innovar en cualquier empresa, como les comentaba, el otro año ya hay un nuevo modelo, el otro año ya hay una nueva referencia, ya el otro año ya hay una nueva colección, y eso se llama innovación.
Y cuando tú innovas, desde abajo hacia arriba, eres más productivo, transfieres el conocimiento, tienes productos de calidad certificados, encadenas a todo el clúster. El clúster es ese sector económico donde todos participamos. Entonces yo estoy en el clúster de TIC y tú en clúster estás. Tu cámara de comercio te puede ayudar a sofisticarse, a ser más integral, más innovado y producir en un país que necesita tanto como Latinoamérica y sus países, pues, de producir y vender a nivel nacional e internacional. Entonces tenemos que, ya para ir terminando, tenemos que certificarnos en esa calidad que nos dan los ISO, los sistemas de gestión de calidad y cualquier otro consultor, universidad, asesor que nos involucre en esas certificaciones que nos van a dar esa competencia internacional. Por pequeña que sea su empresa, puede certificarse, puede producir y puede vender. ¿Qué se acostumbra? Pues los productos de cada región, pasarlos de ser commodities, en Colombia banano, café, petróleo, e investigar, hacer investigación de mercados para sacar productos derivados y exportar esos productos derivados además de los commodities. Colombia Productiva en Colombia nos puede ayudar. Entonces, para ir terminando, apropiese de esos nuevos actores, porque hay en el gobierno, en la universidad, en la empresa y el Estado nuevos actores. Hay nuevas tecnologías, las hemos hablado en el transcurso de la charla, y hay nuevos elementos en esa red que es la red de redes Internet, donde puedes vincularte y crecer, producir y llevar esto y llevar tu empresa a esa transformación que tanto estamos necesitando para competir. Singapur era un país hace 50 años que no era lo que hoy en día es, y ya lo es. Ya lo es, que es un país desarrollado porque no hay corrupción, porque se enfocaron en la producción, se apropiaron de la cuarta revolución, de los deportes, de otras herramientas, y nos dieron la posibilidad de ver un país en 50 años crecer. A Colombia y los países latinoamericanos los invito a apropiarse de la cuarta revolución, a evitar la corrupción y a prosperar la industria en cualquier departamento, región o localidad que tú estés, con ese nuevo ADN cultural que es apropiarse de esas tecnologías. Entonces, pues siendo así, concluyo eh, la presentación. Gracias, Carlos. Muy interesante tu presentación, con un enfoque bien motivador, ¿sí? Sobre todo para los chicos, para quienes estamos en la universidad, que este tema de la revolución industrial está tan presente, no importa la carrera, y hay tantas maneras de abordarlo. Todas las presentaciones han tenido esa característica. Yo les agradezco muchísimo por la predisposición, se han complementado muy bien y hemos abordado todas las temáticas posibles. Invito a los docentes y alumnos de la audiencia, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo escribiendo en el chat, o también tienen la posibilidad de activar su micrófono y dirigir la pregunta a quien... Una cosa final, por favor. Sí, Carlos. Mira, ahí dejo en el chat a todos, a través de edmodo.com. Edmodo es una herramienta de formación multinacional. Ahí hay accesos a mucha información gratuita. Por favor, todos copien este chat que acabo de poner, desde accesos free hasta la palabra Y, y entre a edmodo.com y abra una cuenta como estudiante, y con estos códigos que están acá puede tener acceso a toda esta información que, gracias a la investigación que hemos hecho, ustedes pueden ser beneficiarios. Y dejo pues mi número de celular por si alguno necesita algún apoyo, acceso, le colocan el 57 antes y con mucho gusto podemos ayudarlos de manera gratuita, porque es que esto es un compromiso, una responsabilidad social empresarial, el que Latinoamérica salga de ser un país en vías de desarrollo a ser unos países desarrollados. Gracias. Bien, Carlos, muy bien. Muchas gracias por el optimismo también. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Víctor, para Boris, para Carlos? Mientras preparan esa pregunta, Boris, te hago yo una pregunta. ¿Cómo ves a los centennials? Tu presentación ha sido dirigida a la cuestión social, al impacto que tiene la cuarta revolución en la sociedad. A los chicos que hoy están como comenzando a surgir y que son el futuro, y que ya deciden, que votan, que compran, que eligen, que están presentes en las redes y deciden. ¿Cómo los ves en relación a la cuarta revolución? Sí, la verdad las cosas es que esto han sido conversaciones de discusiones y de reflexiones en varios foros, ¿cierto? Y también adentro de nuestra universidad.
con respecto al mismo, en donde vemos que en estos momentos tienen, si bien es cierto, tienen bastante conocimiento tecnológico, por decirlo de alguna manera, con respecto a ciertos temas que van en consideración de lo que es la era digital. En otros, paradójicamente, no. La verdad, las cosas es que hay que tratar de buscar justamente ese equilibrio entre los tipos de instrumentos tecnológicos digitales en los cuales yo me estoy desarrollando, ¿ya? Si bien es cierto, tienen, por decirlo de alguna manera, un nivel bastante avanzado en ciertos aspectos, en otros, la verdad, las cosas que se han descendido mucho. Y la verdad, las cosas que eso es justamente uno de los desafíos que vamos a tener nosotros como instituciones, y me refiero como instituciones desde el nivel básico, en donde y demostrar que esto no es algo malo, que es todo lo contrario, es algo muy bueno, pero que tiene que tener un nivel justamente cognitivo muy alto como para poder explotarlo de la manera que se pueden explotar estas nuevas formas de realizar el trabajo. Y en eso justamente uno de los desafíos que nosotros tenemos que realizar. Tenemos personas que son muy capaces en redes sociales, ¿cierto? En temas de buscadores, pero cuando uno le agrega algún tipo de software, ¿cierto? O algún tipo de trabajo con Big Data, la verdad las cosas que les complejiza mucho porque justamente les falta este vocabulario digital o le está faltando este conocimiento tecnológico, ¿cierto? O inteligencia que se llama inteligencia computacional, ¿ya? Que eso es lo que justamente nosotros tenemos que abordarlos como sociedad desde muy pequeño y no esperar a que el individuo llegue a niveles mucho más superiores para recién empezar a conversar estos temas. Ok, bien, gracias Boris. Carla, ¿querés hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Gracias, Waldo, y bueno, gracias a los participantes que también nos dieron una excelente visión de la cuarta generación. Bueno, yo soy docente de la casa y mi preocupación está orientada justamente a la formación de estos centennials, ¿no? Sobre todo lo que presentó Boris en relación a las habilidades y competencias que son transversales a todas las carreras. Entonces, muchas veces están por fuera de los contenidos que tenemos en las asignaturas. Entonces, me gustaría saber un poco la visión de las instituciones de ustedes, de cómo las están abordando a estas competencias que son tan requeridas por la Cuarta Revolución y que en realidad no están en el contenido de ninguna asignatura específicamente. Las famosas competencias blandas o competencias suaves, ¿sí? Exactamente. Mira, yo les puedo comentar algo. La verdad, las cosas que esto es como la conversación de la ética. La ética no es que tenga que existir, por lo menos la apreciación que nosotros tenemos como universidad, la ética no es que tenga que existir en una asignatura de ética. La ética tiene que estar de forma transversal en absolutamente todas las asignaturas, a pesar de que nos salga como escrita en los programas o los sílabos o los planes, ¿cierto? De estudio, dependiendo de la institución que nombre le coloca. Yo creo que justamente el tema de la revolución industrial es exactamente lo mismo. El tema tecnológico debería estar implícito en cada una de las asignaturas y no se requiere grandes modificaciones en los programas propiamente tal, sino se requiere más desde el punto de vista cómo nosotros como docentes pensamos y abordamos que nuestras asignaturas en particular puedan conversar justamente con esta nueva era digital. Por lo menos es la opinión que nosotros tenemos. No sé cómo serán los colegas que lo están abordando. Bueno, me di cuenta que Víctor también en su institución lo están abordando de una manera bastante concreta. No sé si Víctor ahí tiene algo que complementar. Sí, efectivamente, debemos de integrarlos, ¿verdad? De hecho, ahorita en la universidad, a los alumnos de primer ingreso tienen que aprobar, ¿verdad? Una cosa que se llama competencias digitales, ¿no? Estamos hablando que el alumno tiene ya que entrar a este uso extensivo y, vamos a decir, no el más extensivo, sino indispensable de las nuevas tecnologías. En particular, yo puedo hablar de mi área, lo que es la ingeniería, ¿verdad? Antes decíamos que un ingeniero tenía que saber calcular, ¿verdad? Saber matemáticas, ¿verdad? Ahora digo, un ingeniero tiene que saber programar, ¿no? Y de hecho, ahorita, por ejemplo, en todas las asignaturas estamos incluyendo herramientas de desarrollo de software, herramientas de desarrollo computacional, ¿verdad? Y definitivamente, o sea, el ingeniero ya tiene que integrar todo este uso de las tecnologías, porque yo les digo, ustedes no están aprendiendo como aprendí yo. Sí, antes a mí el profesor me enseñaba con el pizarrón, ahora el pizarrón yo puedo decir que yo en mis clases
ya no lo uso el pizarrón, ¿no? Yo no tengo ni gis, ni crayón. Yo tiene ya varios años que no escribo en el pizarrón, todo lo hago con la computadora, les digo. Y también puedo decirles que tengo 20 años de no usar una calculadora científica. Todo se hace con aplicaciones matemáticas, ¿no? O sea, entonces, les digo, estamos realmente a un nivel que realmente pues puede parecer, pues a mí me da miedo, ¿no? O sea, si yo fuera un poco ellos, ¿no? Porque van a enfrentarse a un mundo que está a un nivel ya de conocimiento y de desarrollo, que si tú no entiendes toda esta tecnología, pues te vas a convertir en lo que antes existía el analfabetismo, ahora existe el analfabetismo digital, ¿no? Que es todavía más grave, ¿no? Porque te deja completamente fuera de la jugada, ¿no? O sea, yo por ejemplo lo veo aquí con mamá, digo, la televisión ya no es una televisión, es una pantalla donde yo transmito contenido, ¿no? Ya entonces hay que entender estos nuevos conceptos, estas nuevas aplicaciones. Los alumnos tienen que volcarse ya a esto, ¿verdad? Ya no actuar en estas nuevas tecnologías y prepararse porque realmente viene dura la cosa, porque las empresas ya quieren que estas tecnologías se usen porque redundan en una mejor productividad, redundan en un mejor aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y entonces realmente es una exigencia actual para los nuevos ingenieros y profesionistas en general. Ok. Hay una consulta de Federico que hace referencia a los desafíos. Creo que Boris hizo un buen resumen de los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial y complementa a Federico preguntando que si sería necesario integrar a aquellas personas que se manifiestan reticentes a esta revolución, si es necesario actuar sobre ellas, tratar de concientizarlas. Entiendo que esa es la pregunta que quiere hacer, integrarlos. La verdad las cosas que es un temazo, porque en realidad, como bien dijo, y bien dijo Víctor, la verdad las cosas que, esta revolución, si bien es cierto, lo va a hacer muy bien para la sociedad, es bastante agresiva por la rapidez que se está tomando, y las personas realmente que no se suben al carro se van a quedar abajo. Derechamente, las organizaciones están ingresando en este sistema y te están dando las posibilidades a sus adherentes, ¿cierto? A sus trabajadores de que se adapten a estos sistemas, pero derechamente las organizaciones, sobre todo las que no son con fines de lucro, o sea, las que son con fines de lucro, la paciencia son las cosas que las va a caracterizar, ¿ya? Van a tener una paciencia bastante limitada y las personas que simplemente no se vayan adaptando a esto, las organizaciones van a optar por lo sano y van a empezar a buscar nuevos prospectos que tengan la capacidad de que, como yo les puse ahí en el ranking, ahora el ranking de lo más importante es la creatividad, es la adaptabilidad, es la inteligencia emocional, son otras cosas, ya el tema de que si yo trabajo 14, 15 horas, ya no es lo más relevante, ya no es relevante, ya no va a ser muy relevante para las organizaciones de que yo diga, no, jefe, yo me voy a quedar hasta las tantas horas de la noche, no, porque a mí lo que me interesa es que tú te adaptes a estas nuevas tecnologías, que esto con inteligencia artificial va a ser y va a reducir el trabajo que antes nos demorábamos días, nos va a reducir en una cantidad de horas y tienen que estar adaptados para eso, porque si algo bien es cierto, esta nueva era requiere de gentes pensantes. ¿Ya? Esto no es tan como en las películas que yo aprieto un botón y me voy y desaparezco y no hay nada más que hacer y hay que dejarlo que ande solo y se hace una Matrix. No, esto no es una película. Se requiere mucho personal, pero que tengan la capacidad de pensar, de creatividad para poder ir evolucionando constantemente en esta nueva era. Entonces, la verdad, las cosas que o nos adaptamos a este nuevo desafío, todos en general, esto va a ser a nivel transversal, algunos a más corto plazo, otros a más largo plazo, dependiendo del rubro, pero esto es un hecho que la adaptabilidad del ser humano va a tener que ser importante. Claro, efectivamente. Perfecto. Sí, muy Y claro. además del aspecto también de adaptarse, prepararse, ¿verdad? Porque definitivamente, como tú mencionas, debemos de tener una mente pensante, eso es muy importante también desarrollar. Te escuchamos, Víctor. Ah, se quedó sin energía o algo. Algo le pasó a Víctor. Bueno, pero más o menos se entiende para dónde iba el mensaje de él. Esta capacidad de adaptarse también viene asociada de la mano de una preparación, ¿sí?
Y creo que tiene que ver con la pregunta que hacían antes. Esa preparación no solamente es tecnológica, sino también en estas competencias blandas, esta capacidad para dialogar con otras generaciones, hiciste un buen resumen, un buen cuadro, Víctor, de cómo han ido, Boris, de cómo han ido cambiando las competencias entre el 2015 y el 2020, y cómo el pensamiento crítico y la creatividad han pasado a un nivel muy alto, ¿sí? Ahí te tenemos de nuevo, Víctor. Estás muteado, Estás como muteado, está muteado. Nos sacó un pico de corriente, ya estamos de regreso. Ahora. Sí, efectivamente, como decía, tenemos no nada más que tener esa capacidad de adaptación, ¿verdad?, que mencionas, sino también una formación sólida, ¿verdad? Ahorita yo les digo a los chicos que es el momento de, además de agregar a su formación profesional, certificaciones en estas nuevas tecnologías, ¿no? Actualmente tenemos todas las plataformas de educación como edX, como Coursera, que ofrecen una gran cantidad de cursos en estas nuevas áreas, y es realmente su trabajo, ¿verdad?, entenderlas, estudiarlas y prepararse, porque realmente, como tú dices, o sea, si la organización no encuentra en ti lo que necesita, pues va a buscar quien lo tenga. Definitivamente esto viene duro, o sea, en el sentido de que la empresa necesita competir con empresas que vienen ya con este avance. Estamos hablando que esto comenzó a principios del 2000, nosotros tenemos ya son 20 años. O sea, era para que nosotros ya estuviéramos en la revolución 5.0, ¿no? Entonces, y realmente yo puedo decir, bueno, México, yo puedo hablar que la industria automotriz quizá está en un nivel 4.0, quizá, pero las otras empresas están 3, 2, 1, o sea, y eso puede ser realmente todavía un factor que todavía evite que el desarrollo de las empresas. Y ahí los gobiernos no lo han visto, no han visto que esto viene muy duro y no están interviniendo. Yo pienso que no ha habido una política fuerte de desarrollo tecnológico en los países latinoamericanos para realmente poderlos montar en esta ola. Y como dicen, el que no está en la ola, lo cae en la ola encima, ¿no? Entonces, pues, chicos, pues a darle, como dicen, después de esta plática, entren a Coursera, entren a edX y inscríbanse en el primer curso que vean, porque esto ya es el futuro. Sí. Eduardo nos contó que en Colombia hay aparentemente algunas iniciativas que involucran al gobierno que está impulsando esta revolución, ¿no, Eduardo? ¿No, Carlos? Sí. Pues así como dice tu compañero Miriada, Coursera, MOOC, las cámaras de comercio, mucho tema de formación virtual nos va a dar competencias laborales, nos va a dar habilidades duras y blandas. Esa es una de las que nombré. Drones, inteligencia artificial, impresión 3D, formación virtual es una. Entonces, la invitación es, hay más de 10 o 15 tecnologías nuevas de la cuarta revolución. Una de ellas es ese Big Data con accesos en la nube para formarse. Pero las demás son las que nos van a dar la producción, nuevos procesos productivos y nuevos productos con innovación para competir a nivel nacional, internacional. Y si no hacemos eso, nos quedaremos siendo países subdesarrollados. Hay que ser desarrollados y haciendo investigación de mercados para que con la cuarta revolución hagamos productos derivados de nuestras materias primas de cada país y así podamos darle una nueva gama de productos y servicios a ese mundo que lo necesita. Bueno, la verdad es que el tema da para seguir charlando. Ustedes han hecho presentaciones muy interesantes, pero estamos ya pasados con la hora. Así que realmente quiero agradecerles muchísimo la predisposición, la participación y la solvencia y la capacidad. Nos queda una sola cosa. Les pido a los que se animen a prender la cámara, sacamos una foto final de los participantes y damos por terminado este panel, este tan interesante panel sobre un tema tan vigente. Así que los que se animen, por favor, prendan la cámara. Yo les aviso y sacamos la foto. Es difícil tener a todos, pero algo haremos, ahí vamos. Ya. Teams tiene una opción que es galería de gran tamaño, ahí vamos a tener varias fotitos. Creo que va a ser una linda foto porque hemos tenido una buena convocatoria. Muy bien, cuando yo diga 3, ¿sí?
hacemos así con el dedo y saludamos, ¿sí? 1, 2, 3. Bien. Muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, panelistas. Excelente, excelente momento nos han hecho vivir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Gracias. Welcome to Colombia. Ojalá. Muchas gracias.